a la segunda jornada del curso de formación integral de cuidadores de adultos mayores. Este curso es organizado por PIAM, Grupo de Fomento de Rotary Club de San Justo, para la prevención y ayuda al adulto mayor, y Prevencor, fundación comprometida con la capacitación y prevención de enfermedades neurocardiovasculares. Agradecemos la presencia de todos ustedes y a las personas e instituciones que hicieron posible este curso, destacando la colaboración de la Municipalidad de San Justo y el Distrito Binacional Argentino-Uruguay 4945 de Rotary Internacional. Justamente, dos lemas fundamentales de esta organización internacional se toman como base para caracterizar a los cuidadores de adultos mayores de este curso. Estos son: dar de sí antes de pensar en sí. Justamente, los cuidadores deben dar permanentemente mucho de sí para servir, para ayudar y dar calidad de vida a los adultos mayores, sabiendo que se beneficia más quien sirve mejor. De estos dos lemas tomamos el cronismo fundamental de este curso, que es la palabra dar. La D para discutir el problema con respeto. Las disertaciones de hoy permitirá comprometer las características de los principales problemas de salud de los adultos mayores y aprenderemos las bases fundamentales de la nutrición para poder discutir el problema con respeto y fundamentalmente con conocimiento, para así aprender, la A de aprender, a focalizarse en lo positivo, para R, recorrer el camino disfrutando el viaje. En la primera charla de hoy, la doctora Karina Salazar, rotaria de Rotary Club San Justo, cardióloga con másters en gerontología y salud colectiva, es además presidenta de la Fundación Prevencor, disertará sobre grandes síndromes geriátricos. Adelante, doctora Karina, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias Liliana, gracias Hortensia y a todos los amigos que están presentes. Bueno, esta segunda clase verdaderamente cada vez es un compromiso mayor con respecto a la calidad y con respecto a cómo vamos a seguir avanzando en este curso. Bueno, hoy estamos todas muy ansiosas y con el orgullo de tener una amiga como es Lucía Pedrasoli que nos va a hablar sobre nutrición. Antes de comenzar hablando de grandes síndromes, yo un poco en el grupo, en este trío, ¿sí? Que es la doctora Liliana y la doctora Hortensia Frías, soy las encargadas de los avisos parroquiales. ¿Puede ser? Entonces, les cuento algunos avisos parroquiales que acá me anoté porque estuve leyendo todos los mails. Nos van a tener que tener paciencia porque es un poco complicado hacer una depuración de todos los mails. Todos van a ser contestados, todos los trabajos van a ser corregidos, ¿sí? Se pueden tener 3 inasistencias, ¿sí? Es decir, pueden no haber estado en la primera, en la segunda, pero en la tercera de las clases sí. Las clases van desde julio a diciembre. Las 2 primeras fueron en viernes consecutivos, ¿sí? Pero después son cada 15 días.
todos van a recibir el material y los trabajos prácticos vía mail. A lo mejor los reciben algunos antes, otros después, pero el compromiso es que todos los van a recibir. ¿Está? Después vamos a ir mejorando para enviarles a través de su teléfono el link para ingresar al Zoom. ¿Está? Si tienen problemas con el audio y con el video, generalmente es el audio o el video que tienen ustedes en el lugar a donde están. ¿Está? En los lugares a donde estamos nosotros ha sido chequeado eso para tener buena conexión a internet. En el teléfono de PIAM, que después se los vamos a pasar al final de la charla, a través de WhatsApp necesitaríamos que nos manden un mensajito con su nombre y apellido para empezar a sumarlos, ¿sí? Y hacer un grupo de manera de hacer una comunicación más fluida. ¿Me están escuchando? El tema que vamos a hablar hoy es grandes síndromes geriátricos. Esto me da la posibilidad y el pie para el comienzo de la profundidad del curso. Los temas más trascendentes, qué es lo que queremos en realidad que nos llevemos y que nos quede de saber de este curso. Los grandes síndromes geriátricos es a veces un poco difícil definir que la geriatría o la gerontología es una especialidad de la medicina. Ustedes saben que hay distintas especialidades en la medicina, como por ejemplo la pediatría, la ginecología, que se engloban en especialidades porque tienen saberes específicos de esa característica. Es decir, los niños se enferman de otra manera, se resuelven los problemas de otra manera, y en la geriatría y en los adultos mayores se llegó a la conclusión que tienen problemas específicos de los adultos mayores, tienen enfermedades específicas de los adultos mayores y maneras de resolverlas también. Desde hace mucho tiempo los especialistas entonces han identificado problemas de salud específicos de las personas adultos mayores, caracterizadas por vulnerabilidades y respuestas fisiológicas decrecientes. ¿Qué quiere decir? Ustedes recuerdan que en la clase anterior hablamos de un deterioro normal, de un envejecimiento normal. Por lo tanto, hay un deterioro fisiológico normal, una declinación funcional. Si a eso le sumamos enfermedades agudas o enfermedades crónicas, aparecen incapacidades y dependencias que hoy en día se los denomina como los grandes síndromes geriátricos. Por lo tanto, para entender los grandes síndromes geriátricos, se necesita un cuerpo de conocimientos nuevos, una manera de encarar estas enfermedades de otro modo. Eso es lo que hizo que se formara una nueva especialidad que es la geriatría. Entonces, vamos a tratar de identificar cuál es el concepto del síndrome geriátrico, cuáles son los aspectos que lo definen, y vamos a ver fundamentalmente que el síndrome geriátrico es multifactorial. Y vamos a entender por qué es multifactorial. En este tema es importante conocer la definición de síndrome geriátrico. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que tiene una persona, por lo cual se dice que tiene una enfermedad. Pero para definir un síndrome geriátrico, primero tenemos que saber cuáles son los gigantes de la geriatría. Reconocer que un síndrome geriátrico tiene múltiples factores y que esos factores de riesgo son compartidos entre distintas enfermedades. Entonces,
¿Cómo se enferma un adulto mayor? Tiene generalmente una presentación atípica. ¿Está? Es decir, cuando un adulto mayor puede estar teniendo en un momento una infección urinaria y se demuestra con un delirio, por ejemplo, con una desorientación temporoespacial, y es una infección urinaria. Si nosotros como adultos tenemos una infección urinaria, generalmente tenemos deseos de orinar frecuente, ardor miccional, es decir, ardor al ir al baño, sensación de pujos y tenesmo, que es la necesidad de seguir orinando. Eso es un adulto joven, pero en el adulto mayor, una infección urinaria se puede demostrar como un síndrome de desorientación. Generalmente, los adultos mayores tienen múltiples enfermedades, es decir, son hipertensos, tienen gastritis, tienen insomnio, y la cantidad de medicamentos que toman para ello hace que tengan una polifarmacia, y eso puede traer complicaciones. Liliana y Miguel, ¿se está escuchando bien? Se entrecorta lo último. Bueno. Se acopló la última parte, Cari. Perfecto. Bueno, seguí pero nomás, bárbaro. seguí, ya entonces, está solucionado. lo que yo, bárbaro. Con respecto a la pluripatología, sabemos que los adultos mayores entonces habíamos dicho que tienen una gran cantidad de enfermedades, toman una gran cantidad de medicación, y eso también puede producir lo que llamamos iatrogenia. Es decir, al darle medicación, complicamos más otros tipos de enfermedades. Tienen múltiples causas, es decir, no es una sola causa lo que lo lleva a una enfermedad. Las manifestaciones pueden ser tardías, es decir, se manifiesta con el correr del tiempo. Cuando se manifiesta, por ejemplo, una causa infecciosa con una neumonía, es cuando ya sus pulmones, la neumonía es más extensa de lo que tiene que ser, y presentan diferentes síndromes, que son los llamados síndromes. No se escucha bien. Entonces, un síndrome geriátrico, ¿ahí escuchan? Sí, Cari. Un síndrome geriátrico es aquel que se presenta como un problema, pero es producido por múltiples causas, ya sea causas subyacentes o una sumatoria de causas. Los síndromes geriátricos son formas especialmente frecuentes de presentación de la enfermedad, pero sobre todo en los adultos mayores. Y son la manifestación de muchas enfermedades. Estos son los 4 gigantes de la geriatría. ¿Está? Ellos son los que definen a los síndromes geriátricos. Es decir, ¿cómo se enferma un adulto mayor? Se enferma con inmovilidad, inestabilidad, incontinencia esfinteriana e incompetencia intelectual. Son las 4 IES. ¿Está? Inmovilidad, incompetencia intelectual, incontinencia esfinteriana e inestabilidad. También se han agregado con el correr del tiempo otras enfermedades propias de los adultos mayores. Ellos son malnutrición, desnutrición, fragilidad. Estuvimos hablando lo que era la declinación propia del envejecimiento, pero del envejecimiento patológico. Alteraciones sensoriales y iatrogenia, que está de la mano de la polifarmacia o de la polimedicación. Liliana, Miguel, dice que no se está escuchando bien. Karina, si pueden sacar todos detener el video
para que Claro. mejore. Perfecto. A ver ahora. Bueno, ¿cuáles son las características de Ahora los se síndromes escucha mejor. Ahí está, perfecto, gracias. Las características de los síndromes geriátricos es una elevada incidencia y prevalencia en la población de adultos mayores, generan un gran impacto en la calidad de vida, se presentan como un conjunto de síntomas derivados y ocasionados por múltiples causas y enfermedades, y para el abordaje requieren la utilización de todos los instrumentos de la geriatría y de la gerontología, pero más que nada el trabajo en equipo. El trabajo en equipo de los cuidadores, el trabajo en equipo de profesionales de la medicina, el trabajo en equipo del médico de cabecera. Una de las características de los grandes síndromes geriátricos es que todo dependen de la edad avanzada, el deterioro funcional, el deterioro cognitivo y de la inmovilidad o la movilidad alterada. En todos los grandes síndromes se dan esas características. Y a la mayoría también se agregan las caídas, la diabetes y la polifarmacia. Entonces, lo que yo quiero que les quede el concepto que un adulto mayor, la presentación de una enfermedad es como un gran síndrome geriátrico, ¿correcto? No se presenta como se presenta en los niños, como se presenta en los adultos jóvenes. Y el modo de abordar una enfermedad de un adulto mayor es sí o sí de manera interdisciplinaria. Fíjense lo complejo de este cuadro. No es ni para que lo memoricen ni nada por el estilo. Pero fíjense cómo se da una cascada de enfermedad. Un adulto mayor tiene un mareo, sufre una caída, con la caída sufre una fractura de cadera. Eso lleva a la inmovilidad, a una úlcera por presión, a una escara, y una escara puede llevar a un síndrome de sepsis, es decir, de infección generalizada, la hospitalización y hasta la muerte. Esto es una cascada que nosotros estamos teniendo, empezando por un síntoma que va evolucionando y haciendo que el paciente, que el adulto mayor tenga que ser institucionalizado y a veces, además de convertirlo en un adulto mayor frágil, lo convierte en un adulto mayor geriátrico. Entonces, ven un triángulo primero, ¿sí? Que ese es un enfoque clínico, cuando solamente el enfoque lo hace el médico y compara a un adulto joven con un adulto mayor. Entonces, al comparar, nos vamos a equivocar casi con seguridad, porque en los adultos jóvenes o en los niños, los signos y los síntomas generalmente están causados por una sola etiología. Tienen una causa. Si yo tengo dolor de garganta o una faringitis, puede ser bacteriana o viral, pero generalmente de origen infeccioso. ¿Está? O si, por ejemplo, tengo fiebre, sabemos que hay una causa. En el adulto mayor, el problema de salud tiene lo que llamamos fenómeno del iceberg. Es decir, lo que vemos por encima de la superficie es el problema, pero por debajo de la superficie se involucran múltiples órganos, múltiples alteraciones, sumado el deterioro normal que va teniendo un adulto mayor por el envejecimiento normal o el envejecimiento patológico. ¿Están escuchando bien? Sí, sí. Perfecto. ¿Hasta ahora van entendiendo? A pesar de los cortes de sonido. Sí, sí, clarito. Sí, Cari, se Perfecto. corta de a rato. Sí, perfecto, muy clarito. Bárbaro. Seguimos entonces.
Entonces es ¿Todo bien? fundamental. Bárbaro, gracias Andrea. Bueno, entonces, acá lo importante es entender esto. Vos sabés mucho de esto, Andrea. Acá lo importante es entender esto. Que Sí, lo que gracias. vemos como problema de salud, por debajo subyacen un montón de causas y un montón de otras enfermedades. Entonces, es importante que en nuestra mente tengamos algunos modelos y cuál va a ser el modelo que nosotros en este curso vamos a seguir. Existe un modelo lineal tradicional, que es aquel que yo les había dicho, aquella persona que, por ejemplo, sufre mareos, se cae, se fractura la cadera. Ese es un modelo lineal de pensar una enfermedad o de pensar cómo se enferman los adultos mayores. Quiero que empecemos a pensar en un modelo concéntrico. Existen un montón de factores de riesgo que pueden llevar a que el adulto mayor se enferme de otra manera, ¿sí? Y que exprese la enfermedad de otra manera. Recuerden los 4 gigantes de la geriatría. Así es el modo que el adulto mayor expresa la enfermedad. ¿Sí? El modelo concéntrico es el que mejor explica los fenómenos que van llevando a la enfermedad. Es decir, nos demuestra un problema, pero sabemos que por debajo de ese problema hay una importante cantidad de alteraciones, sumado el envejecimiento normal, el envejecimiento patológico, las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Entonces, fíjense en este cuadro. Tenemos factores de riesgo en común de todos los adultos mayores. Grandes síndromes geriátricos como la incontinencia, las caídas, las escaras, el delirio, el deterioro funcional que hacen que ese adulto mayor sea un adulto mayor frágil y lo lleve a desenlaces desfavorables donde hay más discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. O, fíjense cómo podemos movilizar la fragilidad. O un adulto mayor que ya de por sí era frágil con los síndromes geriátricos, incontinencia, caídas, escaras, delirio y deterioro funcional, puede llevar a más discapacidad, dependencia y muerte. Entonces acá lo fundamental es cómo nos vamos a posicionar frente a ese adulto mayor que a lo mejor no durmió toda la noche, hizo insomnio, a lo mejor está mareado, a lo mejor sufre una caída. Pensar que no solamente es el síntoma y signo que en ese momento estamos viendo, sino por debajo de ese síntoma y signo hay una serie de otras patologías, otro deterioro funcional. Tengamos una mirada más abarcativa, tengamos una mirada más de trabajo en equipo, tengamos una mirada de consultas entre los otros cuidadores, consultas entre el médico de cabecera, los otros profesionales como kinesiólogos, terapistas ocupacionales. Formemos un equipo para de esa manera poder trabajar. En síntesis, ¿se escuchó hasta acá bien? Sí, sí, En síntesis, los adultos mayores... Perfecto. Sí, Cari, están cerrados los micrófonos, por eso no te pueden contestar. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Los adultos mayores tienden a manifestar síntomas inespecíficos o los síndromes geriátricos y no necesariamente un cuadro típico de enfermedad. Presentan enfermedades con signos y síntomas diferentes a como lo hace un adulto joven. Para el correcto abordaje requieren de la utilización sistemática
de los instrumentos de la geriatría. La valoración integral, como lo dijo la doctora Liliana en la primera de nuestras clases, el trabajo en equipo interdisciplinario y el uso de los distintos niveles asistenciales. ¿Está? Y cuando hablamos de niveles asistenciales, hablamos del primer nivel, que sería la atención primaria de la salud, el segundo nivel, que sería el hecho de la parte de los sanatorios, o por ejemplo en las ciudades más pequeñas, el nivel que tenemos acá en San Justo, que es un segundo nivel, y alta complejidad, que sería un tercer nivel asistencial. Muchas gracias. Me hiciste recordar algo que posiblemente no lo comenté, pero si ustedes recuerdan en el cuadro donde estaban los múltiples factores, está de la misma magnitud una enfermedad aguda como un trastorno social, como por ejemplo un duelo, ¿sí? Que es considerado como un hito en el envejecimiento, ¿sí? Que puede pasar de un envejecimiento normal a un envejecimiento patológico y a un adulto mayor frágil. Perfecto, gracias por la aclaración, Karina. Lucía Pedrasoli, ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, forma parte del staff de consultorios privados de San Justo y de Getio, grupo especializado en tratamiento integral de la obesidad. Entonces las dejo a todos con Lucía Pedrasoli, que nos va a hablar sobre los trastornos más importantes en salud, que son los trastornos funcionales de la motilidad intestinal. Adelante, Lucía, y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Vamos a hacer entonces primero hablar un poquito de qué es lo que necesitamos para tener una alimentación saludable. A la hora de pensar en tener una alimentación saludable, no tenemos que dejar de tener en cuenta de poder tener todos los grupos alimentarios necesarios. Dentro de estos están los lácteos, donde incorporamos leche, yogur y diversos tipos de quesos, frutas y verduras en variedad, desde los vegetales A, B y C, y frutas del tipo A y B, carnes, todo tipo de carnes, carnes rojas, blancas, siempre teniendo en cuenta que deben ser carnes que deben encontrarse lo más magra posible y que estén con la cocción justa, bien cocidas. Dentro de otro de los grupos tenemos a los cereales y derivados, acompañando también siempre las legumbres. Ahí podemos encontrar variedad de panes, diferentes tipos de harinas, féculas, arroz, garbanzos, lentejas, variedad de porotos. Y los aceites y grasas, acá yo en el PowerPoint les pongo que preferentemente hay muchos tipos de aceites, siempre tener en cuenta de poder consumir aquellos aceites puros, que no sean mezclas, sea maíz, soja, girasol, oliva, ¿bien? Y evitar usarlos siempre en la cocción, ¿tá? Siempre tratar de que estén de manera cruda para no alterar, digamos, los enlaces, ¿tá? Por otro lado, dentro de las grasas, que ahí no lo aclaré, pero sí les hago la aclaración ahora, es muy importante el tema de los frutos secos. Tienen excelentes grasas, son fuente también de proteínas y de hidratos de carbono, y dentro de ellos encontramos todo lo que es maní, avellanas, almendras, nueces. Son una buena fuente para poder mejorar el tema del colesterol sobre todo. Nunca tenemos que olvidarnos que ahora sobre todo cuesta mucho en esta época del año incorporar agua, y que este agua sea la necesaria. Uno estima que debería ser entre 1,5 litros y 2 de agua por día, y contemplar de que sea un agua segura, ¿bien? Por último, recordarles siempre el lavado de manos, sea para antes de una ingesta o para la preparación de los mismos alimentos. Bueno, siempre las nutricionistas tenemos que tener en cuenta a la hora de
poder dar una alimentación saludable, 4 leyes que son muy importantes que regulan la alimentación. La ley de la calidad, que tiene en cuenta qué calidad de alimentos yo estoy aportando a esta dieta. La ley de la cantidad. Cuando uno habla de cantidad, es decir, no todos necesitamos consumir la misma cantidad. ¿Ah? La ley de la armonía tiene en cuenta que haya una armonía entre todos los macronutrientes, sobre todo que son aquellos que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. De nada me sirve decir, bueno, le doy a un paciente exagerada cantidad en porcentaje de grasas y bajos hidratos de carbono, por ejemplo. Siempre uno estima que entre un 55 y 60% el aporte de la dieta tiene que venir dado por los hidratos de carbono, entre un 10 y un 15% de proteínas, y entre un 25 y un 30% de grasas, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener grasas saludables, ¿bien? Y en cuanto a la ley de la adecuación, cuando hablamos de adecuación, tenemos que decir, cada persona es un ser individual, con características individuales. Yo siempre, la otra vez dando una charla en la facultad, hablaba un poco de esto, que hace muchos años atrás iba una amiga o iba un familiar a la nutricionista, y la nutricionista le daba el plan alimentario, que en ese momento también se llamaba mucho esto del régimen o la dieta, y lo repetía todo el grupo de amigas. Y no, en realidad eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque cada uno tiene necesidades distintas, sea de los macronutrientes o de los micronutrientes, como son todo lo que es vitaminas y minerales, los micronutrientes, y por otro lado, uno cuando establece, digamos, un plan alimentario para cualquier persona, tiene que tener en cuenta qué momento biológico está atravesando esa persona, qué tipo de actividad física realiza a diario, y eso va a hacer que se modifiquen tanto esto de que veníamos hablando de las leyes anteriores, sea de la calidad, de la cantidad y de la armonía para ese paciente. Un poquito entrando en esto de que hablábamos de todos los síndromes de la cuestión digestiva, vamos a hacer un análisis de esto de la función de los intestinos. Tienen una función de digestión, de absorción de macro y de micronutrientes dentro de lo que es el intestino delgado, y de la absorción de agua y electrolitos también en lo que respecta al intestino grueso. Esto colabora, aparte, las secreciones tanto pancreáticas y biliares a la hora de la digestibilidad de los alimentos, ¿no? ¿Cuáles son estos estímulos intestinales? Según la intensidad, digamos, de la acción sobre el peristaltismo intestinal, que es el movimiento que produce el intestino para poder digerir lo que comemos, tenemos en cuenta estímulos intestinales intensos. Dentro de ellos están la lactosa, que es el hidrato de carbono que se encuentra en la leche, las fibras insolubles, que lo que hace la fibra insoluble es aportar volumen a las heces, es decir, ayuda a que la digestibilidad sea bastante más rápida. Dentro de ello ahí tenemos el salvado de trigo, algunos vegetales y hortalizas, como también algún tipo de frutas. La hiperconcentración tanto de mono y de disacáridos. ¿Qué quiere decir esto? De todos los azúcares que se encuentran, por ejemplo, en la fruta, lo que es el azúcar en sí, ¿bien? Y las temperaturas frías. La temperatura fría, siempre uno cuando dice, no puedo ir de cuerpo, bueno, dice la nutricionista o el médico, tómate un vaso de agua helada en ayuna. Eso es lo que colabora mucho a la acción sobre el peristaltismo. Y aquellos estímulos moderados son el fraccionamiento, es decir, fraccionar más veces por día estas ingestas, y la fibra dietética soluble, este tipo de fibra que se encuentra en las nueces, en las semillas, en el salvado de avena, en la cebada, es una fibra que lo que hace... mucho. Oh. A ver, ¿ahora me escuchan bien?
Vos sabés, ahora al último momento se empezó a escuchar mal. Bueno, Liliana, ¿y hasta dónde me escucharon más o menos bien? ¿Hasta los estímulos moderados arrancamos de vuelta? Arrancá de nuevo con los moderados. Bueno, hablábamos esto de que el fraccionamiento de nuestras ingestas a lo largo del día va a permitir de que nosotros tengamos una acción sobre el peristaltismo intestinal de manera más pausada. Y en cuanto también a otro estímulo intestinal moderado, tenemos en cuenta la fibra dietética soluble. ¿Dónde encontramos este tipo de fibra? En el salvado de avena, en la cebada, en las nueces, por ejemplo, frutos secos, en semillas, ¿bien? Lo que hace esta fibra dietética soluble es formar como un tipo gel. En cuanto a las enfermedades intestinales, tenemos los trastornos funcionales de la motilidad, que eso es lo que venimos hoy a ver. Hablamos sobre lo que es síndrome diarreico y constipación sobre todo. También tenemos el síndrome del intestino irritable. Y hay enfermedades que provocan lesiones en la mucosa intestinal, como lo son la enfermedad diverticular, esos sacos que se forman durante el intestino, y la enfermedad celíaca. Bien, de acuerdo a las enfermedades inflamatorias intestinales, se encuentra la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En cuanto a la sintomatología intestinal, generalmente lo que todos los pacientes manifiestan es esto: sentir esa distensión abdominal y lo que se llama el meteorismo, que es los clásicos gases intestinales. Bien, de esta manera los gases pueden ser eliminados a través de los eructos y las ventosidades anales. Tengamos en cuenta que estos dos tipos, digamos, de sintomatología y de funciones necesitamos que ocurran, ¿bien? Son funciones digestivas normales, las que nos permiten eliminar ese tipo de gases. ¿Cuáles son estos alimentos productores de gases que nosotros necesitamos sacar, digamos, de nuestra dieta cuando nos encontramos con esta sintomatología? Las legumbres, sean lentejas, garbanzos, distintos tipos de porotos, soja, todas aquellas hortalizas crucíferas, le llamamos crucíferas a todo aquello que es el coliflor, los repollitos de Bruselas, el brócoli, los vegetales del tipo C, que tienen un almidón bastante más resistente, como son la papa, la batata, el choclo, la mandioca. Los aliáceos, ahí tenemos todos los que son cualquier tipo de cebolla, el ajo, por ejemplo. El huevo es otro alimento productor de gas. Los quesos duros y muy condimentados. Algunas frutas como son, por ejemplo, la sandía, el melón, los cítricos. Los frutos secos y las bebidas fermentadas, por ejemplo, como cerveza, sidra, champán, soda, todas estas gaseosas, todo esto es lo que no conviene consumir si estamos con exceso de gases, como así también el exceso de azúcares. ¿Bien? Bueno, el tema de la diarrea, que por ahí se ve bastante dentro de la población, es esto de una alteración fisiológica, sea de una o de varias funciones, como lo son la secreción, la digestión, la absorción o la motilidad. Es un trastorno en el transporte intestinal de agua y de electrolitos. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un aumento del volumen, de la fluidez, de la frecuencia de estas deposiciones respecto a lo que es nuestro hábito intestinal normal, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se aconseja cuando tenemos episodios de diarrea aguda? Lo primero que todo es poder reponer, digamos, la reposición hidroelectrolítica y el monitoreo de cada paciente. Es decir, nosotros cuando estamos con mucha diarrea y no nos hidratamos, nos ocurre esta deshidratación, que es lo que hay que evitar. ¿Qué es lo que se aconseja? Una ingesta de líquidos claros. Cuando hablamos de líquidos claros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Agua o agua mineral sin gas,
caldos, esos caldos colados, no que digo, bueno, no, voy a agarrar y voy a poner a hervir bastante verdura y me tomo todo eso, porque ahí me estoy tomando toda la fibra, necesitamos tomarlos colados. Las infusiones claras de distintos tipos de té, por ejemplo, de manzanilla. Y si la diarrea es una diarrea severa, se pueden añadir estas sales de rehidratación oral, que muchas veces o las podemos comprar o las podemos hacer de manera casera. Que acá les traigo la receta. ¿Cómo sería la receta de esta sal de rehidratación? Para hacer esta sal de rehidratación necesitaríamos 1 litro de agua, siempre teniendo en cuenta que sea un agua segura, 2 cucharadas soperas de azúcar, media cucharada de café, media cucharadita de café de sal y de bicarbonato, y en cuanto para el aporte del potasio, el jugo de un limón, que también podríamos poner en todo caso, o pomelo, algún cítrico. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sigo, hay algunos grupos que ponen que escuchan muy bien y otros que dicen que no escuchan tan bien. Así que yo les voy a pedir, por favor, al que tenga el video abierto, que por favor lo cierre, para que nos mantengamos con micrófono y con video cerrado, para que eso ayude. Me vuelven aquí hay un montón de chats que dicen que escuchan mejor, que escuchan bien, que escuchan Bien. muy bien, que sigamos Bien. adelante. Entonces, Bien, perfecto. Lucía, por favor. Bárbaro. Bueno, en cuanto a los objetivos del tratamiento, entonces, lo primero que ya habíamos mencionado es esto, prevenir la deshidratación y sobre todo teniendo en cuenta esta población geriátrica, adulta mayor, es fundamental, porque generalmente a este tipo de pacientes ya les cuesta hidratarse, digamos, estando en un estadio normal, imagínense cuando tienen episodios de diarrea. El desequilibrio electrolítico es lo primero que hay que nivelar y tener en cuenta la pérdida de peso que esto puede ocasionar. Si esta diarrea se perpetúa, ¿bien? Restablecer la motilidad normal del intestino. Cuando hablamos de eso es progresivamente poder alimentarnos, es decir, sea que vamos a poner arroz, queso, cuestiones que van a ser astringentes para poder cortar con esta diarrea. Y preservar el correcto estado nutricional de ese paciente. Entonces acá, ¿cuál es el grupo de mayor prevalencia de lo que hay que tener en cuenta? Es decir, los lácteos, evitar todo esto que es leche, yogur o leche fermentada, ¿bien? Preferir los quesos de mediana maduración por el efecto que decía recién, astringente. De las verduras y las frutas, seleccionar. Y todo esto siempre va en progresión dependiendo de cada paciente. Se seleccionan en base al contenido de fibra, es decir, quitando siempre, en todos los casos, tallos, nervaduras y semillas, priorizando en lo posible el consumo de calabaza, de zapallito, de zapallo, ¿bien? Y luego ir incorporando, como recién les mencionaba, en progresión, por ejemplo, chaucha, berenjena, tomate, que uno no podría indicarlo al primer momento, ¿bien? Y tener en cuenta que a la hora de elegir frutas, siempre las más astringentes son la manzana, o la pera, o el durazno, por eso siempre se utiliza mucho cuando uno está internado la compota de manzana, es un clásico, y la gelatina. Tanto en frutas como en vegetales, siempre tener en cuenta que es necesario que estén de manera cocida. Y evitar estos cereales integrales que forman este almidón resistente, acudir más a aquello que es más refinado, o sea, con menos cantidad de fibra. En cuanto a lo que entendemos por constipación, es toda aquella retención de material fecal por mayor tiempo al normal, ¿está? Con esto tenemos que ver y tener en cuenta las distintas causas que nos pueden estar dando esta constipación.
La dieta es una, bien, por ahí uno en el consultorio ve que vienen pacientes que te dicen, no, yo la verdad es que no voy de cuerpo, pero claro, no voy de cuerpo, pero no como nada de fibra, es decir, me la paso comiendo únicamente harinas refinadas y mucha carne, no aporto ni frutas ni verduras dentro de mi dieta. El estrés es otro factor muy importante, algún tipo de fármacos, enfermedades que puedan causarlo y patrones sociales y culturales. Acá viene un poco el ejemplo que le sucederá a más de uno muchas veces cuando nos vamos de viaje, salimos de esta rutina normal que tenemos y decimos, me voy de viaje y no puedo ir al baño. Quizás me comí toda la fruta y toda la verdura, pero como no tengo mi baño, no voy de cuerpo. Bien. El tránsito lento no necesariamente es algo patológico. Tenemos que tener en cuenta que llamamos constipación muchas veces cuando uno está mayor a las 72 horas de no poder ir de cuerpo. ¿Bien? ¿Cuáles son estos criterios diagnósticos para decir que uno es constipado? Tenemos que incluir 2 o más de los siguientes, al menos en el 25% de las defecaciones. Es decir, que tengamos que realizar un esfuerzo al defecar, heces duras, sensación de esa defecación incompleta, maniobras manuales, la sensación de que no puedo ir de cuerpo porque hay algo que me está obstruyendo, y esta defecación menor de 3 veces durante una semana. ¿Cuáles podrían ser estas causas de la constipación? El sedentarismo, muy importante es eso. La represión de este reflejo, es decir, me dan ganas de ir al baño, estoy en mi trabajo, no, me la aguanto. Bueno, quizá después no me vuelve nunca la gana, ¿está? Falta de estímulos alimentarios, esto que mencionaba recién. Bueno, si yo no estoy comiendo una cantidad de fibra suficiente, no estoy tomando agua, no me estoy moviendo, ¿qué le estoy ayudando, digamos, a este organismo que pueda ir de cuerpo? Y el abuso de los laxantes. Mucha gente se acostumbró a que, bueno, no, me tomo un laxante para ir al baño y después volver a la motilidad de manera normal cuesta. La mayor prevalencia en los pacientes de 65 años se da esto de la constipación, sobre todo mucho más en mujeres. ¿Cuáles son los objetivos nutricionales, digamos? Esto que le mencionaba recién. Poder aumentar el peristaltismo de los intestinos. ¿Con qué? Con lo que mencionábamos a un principio. Bueno, tengo que acudir a estos estímulos de manera intensa o moderada que me permitan poder ir más del cuerpo. Adecuar el aporte de fibras y de líquidos, lo que les mencionaba recién. Si yo no voy, no tomo agua, tomo un vaso de agua por día, no hago actividad física, no incluyo ningún tipo de verduras ni ningún tipo de frutas, bueno, se me va a complicar un poco más. Y tener en cuenta estas pautas higiénico-dietéticas adecuadas para poder mejorar, es decir, como mencionábamos hoy, consumir líquidos fríos en ayuna, consumir más de esta fibra dietética insoluble, bien, sin modificar por cocción, es decir, me conviene más que yo tenga consumo de verduras, por ejemplo, de hoja verde, o frutas que acompañen con cáscara, bien, que no las pelemos y las cocinemos, sino que las comamos de manera cruda, que estos cereales y derivados sean integrales para tener un mayor aporte de fibra. Reducir el consumo de carnes rojas. Generalmente el argentino come muchísima más carne que la que debería, bien, por lo tanto a veces eso hace que nuestros riñones trabajen mucho más y que esta constipación se perpetúe, bien. Pan blanco y panificados, reducirlos si estamos constipados, utilizarlos en aquellos casos donde tenemos episodios de diarrea y necesitamos cortarla, bien, entonces consumamos el arroz blanco y no el integral, por ejemplo. Evitar el sedentarismo, el uso de laxantes y esto de evitar reprimir el autodefecatorio. Es muy importante el tema de poder respetar un horario, hacerse un hábito de ir al baño. Mucha gente dice, yo termino de comer y voy al baño.
o me tomo los mates a la mañana y voy al baño, ¿bien? Hacerse un horario y un hábito para el momento de deseo. Bueno, les agradezco a todos por su atención y espero haber sido útil. Por favor, ¿podés repetir cómo se hacen las sales de rehidratación caseras? La sal de rehidratación casera tenemos que tener en cuenta de poner 1 litro de agua, el jugo de un limón, 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de bicarbonato, bien, y media cucharada de sal. Perfecto. Son todas cucharadas soperas. No, las de café, las medias son de café. La de bicarbonato y de sal es de café. La otra preguntita que me hacen es, cuando vos hablaste al principio de frutas y verduras, hablaste de tipo A y B y no quedó, no especificaste Bien. cuáles eran de esos tipos. Bien. Las tipo A son todas las frutas menos banana, higo y uvas, que son las B. Bien, la diferencia entre una y otra tiene que ver con que el aporte de hidratos de carbono dentro de las del grupo B es mayor que las de la A. Al igual que los vegetales. Los vegetales del tipo A tienen mucho menos hidrato de carbono que los B y los C. En cuanto, por ejemplo, los vegetales A tienen 5 gramos de hidrato de carbono cada 100 gramos de alimento. Los B tienen 10, y los C, que son papa, batata, choclo, mandioca, tienen 20, es decir, tienen 4 veces más. Y tienen un almidón bastante más resistente. Muchas gracias, Lucía. Bueno, fue muy clara. Un poco el hecho de que esté Lucía como abriendo los grandes síndromes es algo que verdaderamente ocurre muy frecuentemente en el adulto mayor. La alternancia entre diarrea y constipación. Y dentro de lo que dijo Lucía, me queda algo que habitualmente los adultos mayores, cuando están constipados, toman laxantes, después del laxante empiezan con diarrea, y se va haciendo un círculo vicioso de nunca acabar. Por eso es importante, y en la charla de ella está reforzado, el hecho de la diferencia y cómo tratar de normalizar eso a través de la alimentación, ¿sí? Una preguntita o una aclaración con respecto a este tema de la constipación y la diarrea, que seguramente vos, Karina, me vas a poder orientar más. A veces he visto que en los adultos mayores que tienen constipación hacen unas deposiciones que son líquidas y que a veces se interpretan como diarrea, y es simplemente el bolo fecal y la que está obstruyendo, y que después hay un escurrimiento de la materia fecal y da una deposición líquida. Exacto, eso es una pseudodiarrea. Exacto, correcto. Ese es el término, que es muy importante que los cuidadores lo tengan en cuenta, porque se hacen bolos fecales muy importantes por haber interpretado el cuadro anterior como una diarrea. Por eso lo que justamente Lucía decía de la necesidad de tener al menos 3 deposiciones semanales, y algo que hay que controlarlo en el adulto mayor, porque si no corremos el riesgo de errar en los diagnósticos con graves consecuencias para los abuelos. Un poco lo que decías vos en la primera de las clases, tener una especie de historia clínica o de informe en el cual entre los cuidadores se puedan ir pasando si las deposiciones fueron positivas, si orinó, es la mejor manera de poder controlar,
por ejemplo, lo que vos acabás de decir. Es muy frecuente la pseudodiarrea, como es el nombre técnico, y desorienta. También recuerden, por la misma característica del adulto mayor, es que muchas veces los bolos de materia fecal se presentan con desorientación, ¿sí? A lo mejor el adulto mayor está desorientado, hace un síndrome confusional agudo, y no es ni por nada cerebral, ni es por nada infeccioso, es porque los grandes síndromes son eso, nos confunden, y a lo mejor es un bolo de materia fecal. También Lucía quiere agregar algo, así que bueno, me disculpan que vamos a compartir. Vamos a compartir. Bueno, la aclaración otra que es muy importante es esto, tengamos en cuenta que el adulto mayor muchas veces tiene bastante menos actividad física, sobre todo aquellos adultos mayores que están postrados, ¿bien? Y que generalmente también cuesta mucho que este paciente se hidrate. Cuando tiene sed y dice, tráeme un vaso de agua, es porque ya está prácticamente deshidratado, ¿bien? Entonces, es muy importante siempre tener esto en mente para poder estar alerta de si es un paciente que o está sufriendo deshidratación o, por otro lado, está muy constipado. Todos estos factores son sumamente importantes, no solamente la alimentación. Recuerden, tienen 2 mails para consultarnos y un número de teléfono, así que por favor no dejen de hacerlo. Decirles que para el grupo PIAN y Prevencor, haber contado con la presencia de todos ustedes es muy grato, les damos las muchas gracias y los esperamos en la próxima charla el 7 de agosto. A las 2 de la tarde. Muchas gracias por estar.